Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Llegamos ya a este lunes de la sexta semana de Pascua. Hemos venido celebrando toda esta Pascua alegre con la noticia, la fuerza, la gracia de Jesucristo resucitado. Hoy en España celebran a San Isidro Labrador, un hombre que ha dejado pues una marca de santidad allí y para la iglesia. Y seguimos escuchando el Evangelio del evangelista Juan, capítulo 15, versículos 26 al capítulo 16, versículo 4. Hoy saludamos a los educadores, a los maestros en Colombia, celebramos a ellos en este día. Vamos a escuchar la proclamación del texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Paráclito, que les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también ustedes darán testimonio, porque desde el principio están conmigo. Les he hablado de esto para que no se escandalicen. Los excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que les dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de esto para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo se los había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza, precisamente, de esta promesa del que es Paráclito, Consolador, Defensor, aquel que acompaña, aquel que sigue la obra que ha dejado Cristo Jesús. El Espíritu que procede del Padre, el Espíritu de la verdad. Digámosle: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia, presencia y luz. Amén. Primer momento, ¿qué dice el texto? Entonces miramos capítulo 15, versículo 26 de Juan, hasta el capítulo 16, versículo 4. Jesús les está hablando de alguien real que va a enviar, que procede del Padre. Y Él le da un nombre. Y entonces, Él dará testimonio y también le recuerda a ellos que ellos también. ¿Cómo se los dice? ¿Qué palabras utilizan? Les vuelve a prometer algo del respaldo, porque de lo que veníamos hablando ayer, del escándalo que va a pasar con ellos, cómo los van a tratar. Inclusive aquellos que los van a tratar pensarán que, si dice Jesús allí unas palabras, ¿por qué los tratan así? Y se lo ratificas, como quien dice: les digo esto ahora, ¿para qué? ¿Cómo continúa? Miremos los elementos, los detalles, varias lecturas, para que después lo bajemos de la mente al corazón. Como siempre, todo es importante, todo el contexto, toda la forma de la narración del texto, para que ustedes y yo pasemos de lo que dice el texto a lo que hoy nos trae la palabra. Seguimos en el contexto de la última cena, y hoy ya en el capítulo 15 vuelve a recordar que todo el trabajo que ya lleva él 3 años con los apóstoles no va a terminar allí. Ya les venía diciendo que los iba a dejar, pero que no los iba a dejar huérfanos, nos decía en el Evangelio de ayer domingo, sino que cuando Él ya no esté con ellos, enviará desde el Padre, ojo, desde el Padre el Espíritu de la verdad, porque procede del Padre y Él dará testimonio de Jesús, como ellos también van a dar testimonio. O sea, ellos ya han conocido la obra de Jesús, ya han escuchado sus palabras. Ya esta fuerza de la vida, de testigos directos, de aquellos que vieron y compartieron con Él la vida, y fuera de eso estuvieron en la última cena, recibieron su cuerpo y su sangre en el sello de la nueva alianza, y después lo vieron, murió Jesús, y después lo vieron resucitado y compartió con ellos 40 días, después vino y dejó el Espíritu. Él les está prometiendo esta fuerza. O sea, ya hay un primer momento, ellos conocían a Jesús, pero vendrá la fuerza del amor del Padre y del Hijo. Esta fuerza que procede, como todo este amor primero que procede desde el Padre,
pues les va a dar la capacidad de dar testimonio, de dar testimonio. De eso se trata este primer momento de la palabra. Porque del principio ustedes están conmigo. Esa es la primera fuerza. Conocieron a Jesús, han vivido con Él, lo han visto, saben que ha muerto y lo han visto resucitado. Y después reciben la fuerza del Espíritu, quien les constata que no están solos. Porque han recibido el Espíritu de la verdad. Ellos no pueden decir mentiras. Y no importa por la persecución que vendrá y que verdaderamente se desató. Si miramos cuando después vino la persecución a ellos, inclusive después del año 70, cuando los romanos acabaron el templo, esta sinagoga que se trasladó a otro lugar, se refugió en un lugar que se llama Jania. Allí también dieron excomunión total para los seguidores de Jesús. Y primero desde el Sanedrín de Israel y después más adelante en el Imperio Romano hubo persecución. Y Jesús les dice, es que inclusive hay unos que dicen que piensan que le están dando honra cuando estén yendo contra ellos. Por eso hoy la palabra nos muestra un contexto de el respaldo de Dios, el Paráclito, Consolador, el que enviará, el que ha quedado continuando la obra de Jesús. Es el Espíritu que procede del Padre, el Espíritu de la verdad. Y entonces Jesús dice, eso lo van a hacer, esta persecución, porque no han conocido ni al Padre ni a mí, dice Jesús. El conocimiento es una experiencia de Dios. Y esto puesto en los días nuestros hoy, nuestro presente, nos lleva a pensar en qué testimonio estamos dando. Para seguir el testimonio de Jesús ha quedado el Espíritu. El Espíritu se le ha dado a usted y a mí en el bautismo. Y cómo vivimos nuestro bautismo y cómo damos testimonio de ser católicos, cristianos, bautizados, que escuchamos la palabra, que nos dejamos transformar y que nuestra vida es un testimonio directo por la fuerza del Espíritu. El Espíritu con mayúscula viene a nuestro espíritu con minúscula, como templos que somos de Él. Entonces, que tengamos esto hoy en el corazón. Jesús termina toda la expresión diciéndoles, he hablado de esto para que cuando llegue la hora se acuerden que ya se los había dicho. Acuérdense, en Mateo 10, capítulo 10, versículo 9, ya les había dicho inclusive en vida, cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir y cómo lo dirán, no serán ustedes los que hablen, es el Espíritu de su Padre el que hablarán ustedes, dice Jesús. Hay un testimonio que es Dios por dentro de nosotros. ¿Cómo estamos dando testimonio de la fe? Pero para ello hay que vivir en el Espíritu de la verdad. Sería una mentira, una contradicción, algo que no va de acuerdo el profesar con los labios y vivir de otra manera. Por eso, ¿cuál es el testimonio? El testimonio. Para ello hay que aceptar el Espíritu, que es el que da la fuerza, el que da la gracia, el que nos acompaña, el que ha sido destinado para acompañar a la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. Y Él da la fuerza para que demos testimonio. Los apóstoles conocieron a Jesús, ya con ello tenían una fuerza, pero después llegó el Espíritu y los transformó y les dio la gracia de no tener miedo de estas excomuniones, de estas persecuciones. Y se vivió la primera parte de la iglesia, no tuvieron miedo. Lo estamos viendo en los Hechos de los Apóstoles, como a Pablo y ahora ya en segundo viaje que va a pasar, hoy llegan hasta Europa, cómo no les da miedo y siguen llevando la palabra, a pesar de que los judíos les hayan hecho un mal ambiente, a pesar de persecuciones, en algún lugar de Antioquía de Pisidia, ya cerquita casi que matan a Pablo ya a pedradas, y ahí siguen. Y lo mismo los otros judíos que estaban al principio en Jerusalén también fueron perseguidos de muchas formas, excomulgados de las sinagogas, y esa sangre de mártires y esa persecución lo único que hizo fue tener más fuerza para predicar la palabra. Hoy hay otro tipo de persecuciones, hoy hay otras formas de burlas, pero eso no puede darnos ni miedo ni quedarnos en los respetos humanos. Por eso hoy la palabra nos lleve a ustedes y a mí cómo
tenemos la fuerza de que no se tambalee nuestra fe, de que demos testimonio porque hemos conocido al Espíritu de la verdad que procede del Padre y del Hijo. Es el Espíritu del amor. ¿Y cuántos son nuestras obras reales constatando aquella presencia de Dios con nosotros? ¿Cuánto verdaderamente ustedes y yo no nos quede como el texto? Porque Jesús llama la atención diciendo, porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Ustedes y yo hemos escuchado la predicación, hemos visto el respaldo de Dios desde el primer momento de nuestras vidas, como hoy en nuestro corazón quede la tranquilidad en nuestra conciencia de que hemos querido conocer al Padre y a Jesús. Y eso no se queda en un conocimiento frío, sino que se queda en una invitación para que otros lo conozcan y lo amen, dar testimonio. Darán testimonio porque desde el principio están conmigo, les decía Jesús a los apóstoles. Ustedes y yo, no solo desde el principio, desde el bautismo, hemos sido diseñados, hemos sido invitados, hemos sido dispuestos para recibir la inhabitación trinitaria que nos hablaba en estos días y ser templos del Espíritu. ¿Y cómo damos testimonio de esto? ¿Cómo hacemos? Que ustedes y yo hoy entonces podamos ver toda la fuerza, toda la presencia, toda esta alegría de decir la verdad, de no darnos miedo, de proclamar nuestra fe. Hagamos oración. Bendito seas, Señor, en este día. Te damos gracias, Señor Jesús, porque pensaste en nosotros como testigos de tu nombre. Reconocemos que con frecuencia nos da miedo, tenemos respetos humanos y a veces todo aquello hace que nuestro testimonio no sea el mejor. Hoy queremos escuchar tu palabra, Señor, recibir esta fuerza de tu Espíritu y queremos demostrar al mundo que te conocemos y que te amamos. Lo mismo en todas las actividades, adversidades diarias de la vida, en los momentos de alegría, que podamos tener un espíritu como el tuyo, humilde y sencillo, servicial y alegre, para poder testimoniar nuestra fe y esperanza cristianas a base de comprensión, entrega, solidaridad y comunión de vida y destino con nuestros hermanos los hombres. Amén. ¿Cómo llevar esto a la vida? ¿Cómo estamos dando testimonio? ¿Vivimos en el Espíritu de la verdad? Verdaderamente hemos conocido al Padre y al Hijo. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo hacer obras reales que nuestro día sea testimoniar al Padre, al Hijo y al Espíritu? Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.